La historia de la Tierra comienza hace 4.600 millones de años. En aquella época, todo era diferente de lo que conocemos hoy. Al principio, la Tierra parece extraña y desconocida. Sin embargo, se volvería tan hospitalaria que permitiría el desarrollo de la vida y el asentamiento permanente de los humanos. ¿Cómo se formó el mundo que nos rodea? ¿Cómo evolucionó hasta convertirse en la Tierra que conocemos hoy? Estimado viajero, muy buenas. A través de 4 vídeos, nos embarcaremos en un viaje excepcional que recorre la historia de la Tierra, desde su nacimiento hasta el corazón de nuestro planeta al principio de su formación y a lo largo de su evolución. Hoy comenzamos el segundo capítulo. Anteriormente te contamos su aventura desde su creación hasta hace 3.000 millones de años. Continuará este viaje hasta hace 485 millones de años. Cada planeta tiene una historia. Esta es la historia de la Tierra. Pero antes, recuerda darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal para no perderte nada. Gracias y buen viaje. La glaciación de Pongola es la primera glaciación de la historia de la Tierra, que comenzó hace 2.900 millones de años. Una edad de hielo se caracteriza por la existencia de al menos una capa de hielo y se asocia a una disminución significativa del nivel medio global del mar. Una capa de hielo es un casquete glaciar continental formado por nevadas que cubre al menos 50.000 kilómetros cuadrados y tiene un espesor máximo de unos pocos kilómetros. Las glaciaciones están relacionadas con la tectónica de placas. Cuando uno o varios continentes derivan hacia condiciones polares, la nieve se acumula en verano. La orogenia, es decir, la formación de accidentes geográficos, favorece la aparición de nuevas rocas fracturadas al aire libre, que pueden sufrir una fuerte alteración y, en consecuencia, un gran consumo de CO2 de la atmósfera, lo que provoca una disminución del efecto invernadero y de la temperatura de la superficie del planeta. El aumento del albedo o reflectividad de la Tierra hace que el proceso de glaciación se descontrole. Y una vez que la mitad de la superficie terrestre empieza a estar cubierta de hielo y blanca, no hay forma de evitar la congelación total. Esto hace que la Tierra adquiera un aspecto de bola de nieve. Hace 2.700 millones de años comienza la formación de un nuevo supercontinente, Kenorlandia. Incluye las futuras partes de Laurentia, Báltica, Australia Occidental y el Kalahari. Unos millones de años antes, comienzan las efusiones magmáticas bajo el océano, que alcanzan su máximo apogeo con una erupción de comatitas. Los arcos volcánicos van acompañados por el afloramiento de rocas del manto, seguido de una deformación orogénica, emplazamiento de granitoides, estabilización de la litosfera y colisión con otros cratones. Es mediante la combinación de todos estos fenómenos como el supercontinente Kenorland toma forma sobre el nivel del mar. Hace 2.500 millones de años, el fenómeno de la tectónica de placas iba a convertirse en un punto de inflexión en la historia de la geología de la Tierra. Hasta entonces, había 2 tipos de movimientos de las placas, horizontal y vertical. Esto último se explica por la subducción, un fenómeno geológico que se produce cuando las rocas tienen subducción, un fenómeno geológico que se produce cuando las rocas tienen densidades diferentes.
La subducción crea depresiones en el centro de las placas y contribuye a la acumulación de depósitos sedimentarios. En ese momento, la composición del manto cambia y la formación de comatitas se ralentiza. La densidad de las masas basálticas era demasiado baja para provocar la subducción, por lo que la tectónica vertical llegó a su fin y solo continuó la tectónica horizontal hasta nuestros días. En la Tierra reina una atmósfera pesada e irrespirable. El planeta se encuentra en una fase de transición durante la cual los microorganismos productores de metano están dando paso a los organismos fotosintéticos y liberando oxígeno en grandes proporciones. La Tierra se parece a Titán, la luna de Saturno, bajo una espesa e impenetrable neblina anaranjada. La intensa actividad de las cianobacterias libera una gran cantidad de oxígeno en el agua del mar, que luego llega a la atmósfera. La evolución química de esta última es sin duda un acontecimiento importante, pero la crisis ecológica que le sigue marca la historia de la Tierra. La gran oxidación fue una extinción masiva que acabó con la mayoría de los organismos que existían entonces, para los que el oxígeno era tóxico. Los seres vivos construyen estructuras basadas en el carbono o en compuestos de carbono con un grupo nitrógeno. En ambos casos, se trata de conjuntos de átomos de carbono. Los organismos oxigenadores obtienen su carbono de las moléculas de CO2 de la atmósfera y su energía de la luz solar. Cuando se produce una reacción de fijación de átomo de carbono, se libera una molécula de oxígeno. Para las cianobacterias, el oxígeno no es más que un producto de desecho tóxico. Las cianobacterias, mediante la fotosíntesis, liberan en su entorno una gran cantidad de oxígeno que llega a la atmósfera. El oxígeno reacciona primero con compuestos superficiales como el metano, la sal y los minerales de hierro. Luego, al saturarse, comienza a acumularse en la atmósfera. El oxígeno liberado de esta forma es venenoso para los organismos vivos presentes en ese momento, ya que son organismos anaerobios. Muchos organismos de la Tierra mueren. Al principio, los supervivientes desarrollan mecanismos para protegerse del oxígeno. Después, en una segunda fase, los organismos evolucionan hacia organismos aerobios. Hoy son mayoría porque el oxígeno se ha vuelto indispensable. El aumento de la concentración de oxígeno ofrece una nueva oportunidad para la diversificación biológica y los cambios en las interacciones químicas de las rocas, la arena, la arcilla y otros sustratos geológicos. Sin la disponibilidad generalizada de oxígeno, la vida era antes limitada. La energía disponible para los organismos vivos está aumentando. Hace 2400 millones de años, la Tierra entró en una de las glaciaciones más largas de su historia. La glaciación huroniana debe su nombre a las formaciones sedimentarias de origen glaciar que se encuentran en Norteamérica, en la región del lago Hurón. Toda la superficie de la Tierra está cubierta de hielo. Este cambio repentino del clima del planeta está estrechamente relacionado con la evolución de la composición de la atmósfera en esa época. Con la aparición de la vida y los procesos de fotosíntesis, las bacterias procariotas liberaron oxígeno en grandes cantidades. Este oxígeno es capaz de oxidar el metano de la atmósfera, reduciendo su concentración. Como el metano es un potente gas de efecto invernadero, su reducción provoca un descenso de la temperatura. Al mismo tiempo,
El CO2 queda atrapado en la piedra caliza en formación y su proporción en la atmósfera disminuye. La disminución de los gases de efecto invernadero provoca un enfriamiento global seguido de una sucesión de glaciaciones. Hace 2.400 millones de años, el Sol era un 20% menos potente que hoy, lo que contribuyó al acusado descenso de la temperatura. La temperatura descendió a menos 50 grados centígrados durante varias decenas de miles de años. El agua está congelada. El albedo aumenta, ya que las zonas blancas heladas reflejan mucho más. Aumento del enfriamiento y la congelación. En el núcleo de la Tierra, la actividad está en pleno apogeo. Los volcanes emiten CO2 que se almacena bajo el hielo. A la menor oportunidad se libera a la atmósfera, intensificando súbitamente el efecto invernadero. Las temperaturas suben entonces a la superficie. La deglaciación se produce en unas pocas decenas de miles de años. En los próximos 300 millones de años, la glaciación y la deglaciación se producirán 4 veces. El vulcanismo sigue produciendo cantidades importantes de dióxido de carbono que se acumula lentamente en la atmósfera. El efecto invernadero es suficiente para calentar el planeta y derretir el hielo. La disminución del albedo acelera el proceso, provocando una transición brusca de una era glacial a un clima tropical. Al final de esta glaciación huroniana, el retroceso de los glaciares desencadena una erosión masiva que descompone los silicatos, absorbe el exceso de CO2 y lo precipita en los océanos en forma de silicatos. Los continentes se denudan, pero la disminución del CO2 debilita el efecto invernadero y permite volver a temperaturas más moderadas. La erosión tiende a reducir a cero la corteza continental. Todo lo que está por encima del nivel del mar se erosiona y los depósitos aluviales se depositan en el medio marino, contribuyendo a los depósitos sedimentarios. Por el contrario, todo lo que está por debajo del nivel del mar se asienta gradualmente hasta que vuelve a subir. Como resultado de la acumulación de cratones sobre masas de tierra cada vez mayores, los océanos se hacen más profundos. El hierro en forma de iones ferrosos está presente en los primeros océanos en forma soluble y es de color verde. Con la aparición de los primeros organismos, la fotosíntesis y la producción de oxígeno, la composición del océano cambió y también la forma del hierro oceánico. Hierro ferroso oxidado a hierro férrico rojo. En esta forma, el hierro ya no es soluble en agua. Se precipita y cae al fondo de los océanos, acumulándose como sedimento hasta convertirse en roca. Durante los periodos de glaciación poco favorables para el desarrollo de los organismos, la producción de oxígeno se ralentiza o incluso se detiene. A continuación, la roca se adorna con una capa menos roja, en forma de cinta, más gris o verdosa. Como el hierro ya ha precipitado, ya no enturbia el océano, que se vuelve mucho más claro. La luz solar penetra más intensamente y la fotosíntesis se produce a mayor profundidad. Apareció un nuevo tipo de organismo, las bacterias cocoides en forma de esférulas rodeadas de un caparazón, una especie de plancton fotosintético llamado fitoplancton. Aprovechando un clima que se ha vuelto moderado, este tipo de plancton, que es autótrofo con respecto al carbono, se desarrolla a sus anchas. Obtiene su energía mediante la fotosíntesis. Demasiado pequeño para ser visible a simple vista, puede aparecer en la superficie del agua como una extensión colorida si sus organismos están presentes en cantidad suficiente.
El fitoplancton es un productor primario, ya que su función es transformar la materia inorgánica, como el CO2, las sales minerales, la luz y el agua, en materia orgánica que luego utilizan otros organismos vivos. Bajo la influencia de la tectónica de placas, hace 2200 millones de años se formó lentamente un supercontinente, Columbia, también conocido como Nuna. Este supercontinente se soldó durante un largo periodo de orogenia y colisiones que abarcó 4 millones de años. Comprende la mayor parte de la masa terrestre y se calcula que se extiende 12.900 kilómetros de norte a sur y 4.800 kilómetros en su punto más ancho. Hasta hace 1.800 millones de años, los bloques continentales se desplazan hasta su posición definitiva. La costa oriental de la India está unida al oeste de Norteamérica. El sur de Australia está soldado al oeste de Canadá. Los bloques cratónicos de Sudamérica y África Occidental fueron los primeros en soldarse durante las orogenias transamazónica y ebúrica. 2 millones de años más tarde, los bloques de Cabral y Zimbabue colisionaron a lo largo del cinturón de Limpopo. 1 millón de años más tarde, se produce el ensamblaje final. Los cratones de América del Norte se saturan. Los cratones de Kola, Karelia, Volgo-Uralia y Sarmatia se unen para formar el Báltico, un paleocontinente. Los cratones de Anabar y Aldán se conectan. Los bloques del norte y del sur de la India se unen y, por último, los bloques del este y oeste del cratón de China se sueldan. Columbia siguió siendo un supercontinente hasta hace 1.600 millones de años, cuando comenzó a fragmentarse. El oxígeno ahora disponible se convierte en una nueva fuente de energía, mucho más eficaz que la fermentación. El mundo de los seres vivos evoluciona y se hace más complejo. Las bacterias aprenden a utilizar este elemento y aparece la respiración. El oxígeno es particularmente reactivo y permite un mejor catabolismo que en condiciones anaeróbicas. ¿Es entonces cuando aparecen las células con núcleo? Este sigue siendo un tema muy debatido. El microfósil más antiguo, indiscutiblemente eucariota, está datado en 1450 millones de años. Pero descubrimientos recientes han revelado rastros de vida multicelular que se cree datan de hace 2100 millones de años. Este descubrimiento no ha sido refutado, pero algunos científicos cuestionan su interpretación. Situaremos aquí su aparición en nuestra cronología. El desarrollo de nuevas formas de células está cada vez más extendido. Son las células eucariotas. El término eucariota se refiere a todos los organismos unicelulares o pluricelulares que tienen un núcleo y orgánulos como un retículo endoplasmático, plástidos o mitocondrias. El conjunto está delimitado por membranas. En cambio, las células procariotas carecen de estos componentes. Otro elemento que diferencia a eucariotas y procariotas es la estructura de sus cadenas de ADN. El material genético de los eucariotas se encuentra en el núcleo en forma de hebras lineales que se comprimen durante la división celular, los cromosomas. En cambio, las células procariotas solo tienen un cromosoma circular que forma un bucle. Las células eucariotas son más grandes, una media de 1000 veces más grandes. Los registros fósiles más antiguos son los acritarcos, vesículas orgánicas esféricas que miden entre 20 y 100 micrómetros. Lo más probable es que estos eucariotas se originaran a partir de bacterias y arqueas, pero el proceso que condujo a esta evolución sigue siendo un misterio. Los biólogos suponen que la compartimentación celular se produjo como resultado de mecanismos de captura y fusión entre procariotas y dio lugar a la formación de una célula eucariota. Por eso las células eucariotas son más grandes que las bacterias.
En 2008 se encontró en Gabón, cerca de Franceville, una profusión de fósiles centimétricos similares a organismos eucariotas pluricelulares, aunque la comunidad científica pensaba que esta forma de vida había aparecido mucho más tarde. Las arcillas negras de la cuenca de Franceville, que no ha sufrido deformación tectónica ni metamorfismo, han revelado fósiles de organismos pluricelulares. Dentro de rocas pertenecientes a un grupo de 5 formaciones armoniosamente apiladas, se descubrieron cerca de 400 fósiles en las capas de arcilla negra. Estos fósiles miden de 7 a 120 milímetros de longitud, de 5 a 70 milímetros de anchura y de 1 a 10 milímetros de grosor. Pueden adoptar la forma de agregados circulares, piritizados o no. A pesar de su aspecto plano, los organismos multicelulares coloniales pueden distinguirse de los tapetes bacterianos por la presencia de esteranos, que se producen durante la transformación de los esteroles durante la diagénesis. Los esteroles están propiamente relacionados con la biosíntesis de los eucariotas. La presencia de estos eucariotas corresponde a una época en la que el contenido de oxígeno era aún bajo, entre el 0,1 y el 1% de la concentración actual en la atmósfera. Los investigadores creen que se trata de conjuntos de células que se comunicaban entre sí y eran capaces de realizar movimientos coordinados. En esta época, hace 2100 millones de años, los organismos pluricelulares no estaban en su apogeo, pero hacían una tranquila entrada en el mundo de la vida. Se extenderían y diversificarían más ampliamente un poco más tarde. La aparición de las células eucariotas está ligada a la aparición de la compartimentación dentro de las propias células. Esto se refleja en la presencia, dentro de la célula, de varios orgánulos y un núcleo que atrapa el material genético. Hace 2000 millones de años, la endosimbiosis de una protobacteria habría permitido la aparición de un orgánulo particular, la mitocondria. Durante su evolución, las células se encuentran e interactúan. Unas células absorben a otras. Si no se produce la digestión, el organismo ingerido se reproduce dentro de la célula huésped. Con el tiempo, las bacterias dejan de tener autonomía y se convierten en un orgánulo. La endosimbiosis se define por este tipo de asociación cuando un socio vive dentro de otro y proporciona un beneficio a todas las células. Las células anaerobias con núcleo habrían ingerido bacterias capaces de transformar la energía de ciertas moléculas en energía utilizable para otras reacciones. Algunas de estas bacterias absorbidas se convierten así en máquinas productoras de energía para las células, las mitocondrias. Son los centros respiratorios y energéticos de las células. Desde hace 1800 millones de años y durante un periodo de 1000 millones de años, la Tierra se encuentra en un periodo de relativa calma. Su actividad tectónica es estable, al igual que su entorno atmosférico. La evolución biológica es lenta debido a los bajos niveles de oxígeno. No se han registrado glaciaciones, ni grandes catástrofes, ni grandes innovaciones. Este periodo se denomina los 1000 millones aburridos. Este nombre puede considerarse injusto, ya que el planeta sufrirá grandes acontecimientos en los 1000 millones de años siguientes. En particular, este periodo habría estado marcado por un régimen oceánico particular, basado en la química, denominado Océano Intermedio u Océano de Canfield, en honor al científico que postuló la existencia de este océano. Durante la gran oxidación, se produce oxígeno que oxida ciertos elementos químicos del océano, como el hierro, pero no está presente en cantidades suficientes para oxigenar todo el medio acuático. Al mismo tiempo,
la meteorización y la oxidación de las rocas continentales se ven favorecidas por la formación de supercontinentes y la oxigenación de la atmósfera. Los iones de sulfato se introducen entonces masivamente en los océanos. Durante 1000 millones de años, las aguas del planeta se enriquecieron en azufre, pero casi no contenían hierro y muy poco oxígeno. Esta nueva composición tendrá dos efectos sobre los organismos microbianos marinos. Por un lado, proliferarán las bacterias muy dependientes del azufre, como las bacterias del azufre púrpura y verde y las bacterias reductoras de sulfato. Por otra parte, los organismos vivos tienen dificultades para sintetizar el amoníaco que necesitan, ya que esta síntesis está estrechamente ligada a una enzima que contiene hierro, del que el océano de Canfield tiene poco. Por tanto, su desarrollo se ve frenado. Hace 1600 millones de años se formó una grieta continental. Se extiende a lo largo del margen occidental del Laurentia, el este de la India, el margen meridional del Báltico, el margen noroccidental de Sudáfrica y el margen septentrional del bloque de China septentrional. Esta agitación estuvo acompañada de una fuerte actividad magmática. La fragmentación total del continente se produjo a lo largo de 300 a 400 millones de años. La gran historia de las células continúa 500 millones de años después de que las células se dotaran de orgánulos para la producción de energía. Apareció un nuevo orgánulo esencial para el funcionamiento de las células vegetales, el cloroplasto. Al igual que las mitocondrias, los cloroplastos proceden de un fenómeno de endosimbiosis y captan la luz, que es la fuente de la fotosíntesis. Es alimentándose de elementos externos como las células con núcleo ingieren ciertas bacterias fotosintéticas y cómo se producen los arreglos a nivel de los socios simbióticos. Las cianobacterias son microorganismos fotosintéticos capaces de captar la luz gracias a pigmentos y de sintetizar su propia materia orgánica. La transferencia de genes tiene lugar entre la célula del núcleo y la bacteria ingerida. La célula resultante está formada por el material genético de su núcleo, el de sus mitocondrias y el de los nuevos elementos. Se convierte en una célula autosuficiente. Hasta entonces, los organismos se reproducen por simple división. De una generación a otra, siguen siendo casi idénticos a sí mismos. La biosfera cambiará considerablemente con la aparición de un nuevo modo de reproducción, la reproducción sexual. Se trata de un gran paso en la evolución de la vida. Esta forma compleja de sexualidad se denomina meiosis. Una célula normal, que contiene 2 juegos de cromosomas, se divide en células especializadas cuyos núcleos solo contienen un juego de cromosomas. A continuación, cada célula debe encontrar una pareja complementaria para fusionarse y reconstruir una célula que tendrá todos los cromosomas. La fecundación implica la fusión de las células sexuales masculinas y femeninas y, por tanto, la unión de 2 juegos de cromosomas. Esta mezcla de genes dará lugar a una enorme diversidad de individuos y a la aparición de nuevas especies. Las placas tectónicas siguen agitando los continentes. Hace 1100 millones de años, bajo su influencia, las masas de tierra se unieron para formar Rodinia. La costa este de los actuales Estados Unidos está cerca de la costa oeste de la actual Sudamérica, y las actuales Antártida y Australia limitan con la costa oeste de Estados Unidos. Un planeta de aspecto muy diferente al que vemos hoy. El supercontinente Rodinia está rodeado por el océano Mirovia. Se extiende desde los 60 grados de latitud norte hasta el polo sur.
Dentro de sus zonas de costura, Rodinia presenta una inmensa llanura de color óxido en la que se acumula la arena. La superficie de la Tierra está completamente desierta. La vida está confinada al medio acuático porque la atmósfera solo contiene un 5% de la concentración de oxígeno que conocemos hoy, situación que no permite el desarrollo de la capa de ozono, que protege la superficie terrestre de la radiación ultravioleta. Se estima que la temperatura media de la superficie es de 10,5 grados centígrados. El Sol es un 6% más débil que hoy y sus rayos no son tan fuertes. En aquella época, un día duraba menos de 22 horas y un año tenía 13 meses. La formación de un supercontinente como Rodinia actúa como una tapa sobre el planeta. Esta cubierta solo elimina el calor de la Tierra por conducción, lo que no es muy eficaz. El calor que no se elimina se acumula y hace que aumente la temperatura del manto superior y de la corteza inferior. Las partes centrales del continente se calientan. Como resultado, la densidad de las rocas disminuye, suben a la superficie y forman enormes domos. La corteza se estira y adelgaza. Aparecen grietas de las que emanan rocas magmáticas fundidas. La actividad volcánica se intensifica. Una supercúpula formada hace 850 millones de años se resquebraja 1 millón de años después. La lava fluye hacia las zanjas creadas. Al abrirse las fosas, el agua las inunda y se forman nuevos océanos. Se crean nuevas condiciones que permitirían a la vida refugiarse de los duros acontecimientos de los siguientes millones de años. Hace unos 750 millones de años, Rodinia se fragmentó. En aquel momento, el supercontinente estaba centrado en el ecuador. La corteza terrestre fue penetrada por enormes cantidades de lava que la atravesaron como lanzas, debido al efecto de los puntos calientes. Los océanos y las ensenadas se abren, aumentando la cantidad de vapor de agua en la atmósfera. Las fuertes lluvias caen sobre la Tierra y someten a las rocas continentales fracturadas a una intensa meteorización. Esto consume mucho CO2. Las costas crecen en tamaño. Los organismos marinos y costeros proliferan, haciendo un uso masivo del dióxido de carbono de la atmósfera. Las coladas de lava provocadas por la desintegración del supercontinente forman superficies basálticas en la superficie de los bloques continentales. Estas superficies basálticas son erosionadas por la humedad y consumen grandes cantidades de CO2. Privado gradualmente de dióxido de carbono, el efecto invernadero se reduce. La Tierra parece tranquila. Las ondulaciones oceánicas no son muy activas, pero la temperatura media en la superficie del planeta disminuye considerablemente, hasta el punto de que se producen congelaciones. La Tierra vuelve a ser una bola de nieve. La temperatura media del suelo oscila entre menos 40 grados y menos 50 grados centígrados. Cuando cae la noche, desciende a entre menos 80 y menos 100. El Sol es aproximadamente un 6% menos potente que en la actualidad. Brilla menos y produce menos energía. Su brillo es bajo. La Tierra está desolada. El aire es seco y frío, irrespirable por su bajo contenido en oxígeno. No queda agua líquida que circule, salvo en la base de los glaciares, y el ciclo del agua queda socavado. Las congelaciones se suceden y se descontrolan en un círculo vicioso. Las superficies heladas se expanden y reflejan cada vez más luz solar hacia el espacio, el famoso efecto albedo. La temperatura en la superficie de la Tierra desciende aún más. El espesor del hielo oceánico
alcanzan más de 1 kilómetro. Como un gran manto nacarado, el hielo deja, sin embargo, gigantescas grietas en ciertos lugares en los que resisten los organismos. La fauna y la flora están sometidas a condiciones extremas, pero también encuentran refugio en el fondo de los océanos, en una delgada franja de agua sin hielo que ha podido sobrevivir gracias a las extraordinarias propiedades del agua. A medida que el agua se enfría, su densidad aumenta y por debajo de 4 grados centígrados, su volumen también aumenta, incluso después de congelarse. Durante la era glacial, el agua comienza a enfriarse en la superficie. Se vuelve más densa y se crea una corriente. El agua fría fluye y homogeneiza la temperatura en toda la profundidad. En cuanto la temperatura desciende por debajo de 4 grados, el agua superficial se vuelve menos densa y permanece en la superficie. El hielo formado crea un escudo térmico que impide la congelación del fondo marino y permite la supervivencia de los organismos. Según algunas investigaciones, la glaciación de Baranger fue beneficiosa para la diversificación de la vida. Al final de la era glacial, cuando el hielo se derrite, la erosión de los continentes libera grandes cantidades de fósforo. Se disuelve en los océanos y favorece la proliferación del fitoplancton. Se libera oxígeno de la atmósfera, lo que facilita la aparición de nuevos organismos. Como en la mayoría de las glaciaciones, el núcleo de la Tierra permanece activo durante toda la glaciación de Baranger. Las emisiones de gases volcánicos ricos en CO2 no cesan, por lo que, al cabo de 1 millón de años, la gruesa capa de hielo de la Tierra comienza a derretirse. Los gases de efecto invernadero vuelven a la atmósfera porque ya no hay transformación de las rocas ni consumo biológico. El hielo se derrite y la superficie de la Tierra se calienta a un ritmo demencial de menos 50 grados centígrados a 50. Los científicos suponen que este calentamiento repentino se debe a una liberación repentina y masiva de grandes cantidades de gas acumulado bajo el hielo. El planeta se está liberando de la bola de nieve que lo atrapaba. Durante su fragmentación, el supercontinente Rodinia se dividió en 2 partes. Entre las dos nació un océano, Panthalassa. América del Norte se desplazó hacia el sur, en dirección al Polo Sur. La mitad norte de Rodinia, bajo la presión del océano, giró sobre sí misma, haciendo que su parte oriental se desplazara mucho más al norte que su parte occidental. Entre estas 2 partes se extendía un tercer bloque continental, el Cratón del Congo. Unos millones de años más tarde, estos 3 continentes se unieron para formar un nuevo supercontinente llamado Pannotia, que permaneció en su lugar hasta hace 540 millones de años. La colisión dio lugar a una cadena montañosa, la orogenia panafricana, y soldó los distintos cratones africanos. Este nuevo bloque continental formado es notablemente estable, tanto que más tarde dio lugar a África. La vida se limita al agua. Antes de hace 600 millones de años, no había nada que la protegiera de los rayos ultravioleta emitidos por el sol. Las moléculas de la materia viva son fotosensibles y pueden destruirse si se exponen a ciertos tipos de radiación, como la luz ultravioleta. El ozono tiene 3 átomos de oxígeno. Esta molécula se forma como resultado de varias transformaciones químicas en las que intervienen óxidos de nitrógeno bajo el efecto de los rayos ultravioleta del Sol. El ozono se acumula entonces en la estratosfera. Para que se produzca este fenómeno, el oxígeno debe ser suficientemente abundante en la atmósfera. Es entonces cuando comienza a formarse la capa de ozono, al 90% de su nivel actual. Alcanzará el 100% 200 millones de años después.
El ozono está limitado y equilibrado de forma natural, ya que se crea y elimina constantemente por la actividad de la luz ultravioleta sobre el oxígeno. Absorbe gran parte de la radiación ultravioleta y protege a los organismos vivos de sus efectos nocivos. Con la formación de la capa de ozono, la diversidad marina explotará. La Tierra acaba de sufrir catástrofes climáticas, pero la biosfera resiste. A medida que el hielo se derrite, el océano reaparece y la vida se prepara para reclamar las aguas de esta nueva Tierra. Las deglaciaciones provocan una fuerte erosión continental y, en consecuencia, una importante sedimentación de las zonas costeras. Los sedimentos contienen una gran variedad de materia orgánica, procedente de la multiplicación de organismos en las aguas costeras. Esta materia orgánica se transforma en carbono. El secuestro de CO2 en la atmósfera por los sedimentos suministra oxígeno a los océanos y luego a la atmósfera. Los seres vivos tienen ahora extraordinarias posibilidades de diversificación. Así es como la famosa fauna de extensión mundial, llamada fauna ediacara, muestra animales grandes y extraños, todavía sin partes rígidas. Esta fauna puede encontrarse en todos los continentes, lo que significa que no se trata de que los organismos se agrupen en un lugar en condiciones muy específicas. Esta fauna se ha desarrollado en toda la superficie de la Tierra, lo que representa un gran paso en el desarrollo de la vida. Los ediacaranos figuran entre los grupos fósiles más intrigantes jamás descubiertos. No se parecen a ningún otro ser vivo. Son de cuerpo blando, sin esqueleto mineralizado y tienen aspecto acolchado. Adoptan formas muy variadas, desde redondas, como las medusas, pasando por simetría radial, trirradial o bilateral, hasta un disco con cabeza. La fauna ediacara anida en la mayoría de los continentes, lo que es bastante raro para los organismos que viven sobre y en los fondos marinos. Como la Tierra se está recuperando de una era glacial, los océanos siguen fríos en este momento y las zonas climáticas aún no se han recuperado. El tamaño de los ediacaranos oscila entre unos pocos centímetros y más de 2 metros en el caso de los más grandes. Son la primera fauna de grandes organismos que se ha desarrollado, o al menos fosilizado. Algunos viven bajo las arenas del fondo marino y pueden moverse y empujarse cuando se vierte sedimento sobre ellos. Otros desarrollan tubos conectados a sus cuerpos para llenarlos de arena. La fauna de Ediacara incluye un centenar de especies y una docena de grupos y numerosos planes de organización. Los principales grupos incluyen formas discoides, principalmente discos simples aplanados. Se parecen a las medusas, pero en realidad son muy diferentes, ya que viven en densas poblaciones en el fondo marino. Las mausonitas también tienen formas discoides. Miden unos 12 centímetros de diámetro y su cuerpo tiene tubos o bolsas llenas de arena. Los cuerpos de los bendobiontes, como Rangea, tienen forma de bolsa con simetría bilateral. Viven enterrados en la arena. Una de las familias más conocidas de la fauna de Ediacara son los dickinsónidos, entre ellos Dickinsonia. Tienen forma de disco pequeño, plano y ovalado y evolucionan hacia una cinta, ensanchándose y aplanándose. Un eje longitudinal divide su cinta en 2 partes con finos segmentos a cada lado. La Dickinsonia puede medir desde unos pocos milímetros hasta 1,40 metros de longitud. No tienen aparato digestivo, ni boca, ni ano. Se alimentan consumiendo películas bacterianas que cubren el fondo marino. Yorgoides y bendobiodes también tienen cuerpos segmentados y discoidales con un extremo diferente del otro. Son capaces de arrastrarse por el sedimento.
El grupo Charnia tiene frondas. Está adherida a la superficie sedimentaria y se yergue sobre el fondo marino. La mayoría de estos organismos miden unos 10 centímetros de largo, pero algunos alcanzan los 2 metros. Si hay suficientes cerca unos de otros, forman pequeños matorrales en el lecho marino. Los trilobozarianos son un grupo notable de ediacaranos. Tienen un cuerpo trirradialmente simétrico con 3 lóbulos retorcidos en espiral, lo que sigue siendo raro en esta población. Son discoides y tienen detalles sorprendentes y desconocidos que los diferencian realmente de otras formas vivas. En su mayoría están cubiertas de surcos radiales ramificados. Su diámetro varía entre 0,3 y 5 centímetros. No se puede hablar de la fauna ediacara sin referirse a los tapetes microbianos que cubren numerosas superficies sedimentarias. Constituyen la base de la cadena alimentaria de algunos ediacaranos, mientras que otros se limitan a filtrar los microorganismos del agua del mar. La fauna ediacarana floreció hace 542 millones de años. Representa una primera diversificación, rápidamente abortada, de los animales pluricelulares. La causa de su desaparición sigue siendo un misterio. Se han barajado varias hipótesis, como una perturbación general del medio ambiente, un reemplazo biótico tras la aparición de nuevas especies de tipo cámbrico o un cambio en la polaridad del campo magnético terrestre, que habría reducido la capa de ozono y aumentado así la radiación ultravioleta en la superficie de la Tierra. Cuatro grandes continentes forman el paisaje de la Tierra, tras la desintegración de Rodinia. Se encuentran principalmente en el hemisferio sur. Laurentia representa las antiguas tierras de Norteamérica y Groenlandia. Siberia se encuentra al este de Laurentia. La Báltica, formada por Escandinavia y Rusia occidental, se encuentra al sureste de Laurentia. El último bloque continental, que se extiende desde el Polo Sur a través del Ecuador, es Gondwana. Esta última pieza incluye los antiguos terrenos de Sudamérica, África, Australia, India y la Antártida. El océano Iapetus fluye por el centro de la Báltica y Laurentia. Las masas de tierra siguen deshabitadas y sin vida. Están sujetos a la erosión. El mar se extiende a poca profundidad y cubre las plataformas continentales. Esto crea las condiciones ideales para que se desarrolle la vida. Los metazoos son bastante numerosos, aunque no muy variados, y tienen un tamaño microscópico que oscila entre 1 y 5 milímetros. Los metazoos son el grupo de organismos que se consideran animales. Son pluricelulares, ya que contienen varias células diferenciadas. Sus células tienen un núcleo y orgánulos, como las mitocondrias. Se alimentan orgánicamente. Paralelamente a los acontecimientos tectónicos de este periodo, la vida inició una profunda evolución y un giro decisivo en la evolución de la vida en la Tierra. Hace 541 millones de años se produjo la explosión faunística del Cámbrico. Algunos científicos lo llaman el Big Bang de la vida. El resultado fue una gigantesca renovación de la fauna. Aparecieron nuevos planos de organización animal, acompañados de nuevos géneros y nuevas especies. Casi la mitad de los filos actuales se identificaron al principio de la explosión. La fauna del Cámbrico está formada por animales epibentónicos, que viven en el fondo marino. Son en parte excavadoras y pelágicas y tienen nuevos métodos de alimentación. Las cadenas alimentarias se hicieron más complejas que las de la fauna ediacarana. Las razones de esta explosión siguen siendo objeto de debate, pero una hipótesis interesante tiende a validarse.
Un deslizamiento rápido e importante de la Tierra respecto a su eje de rotación habría desplazado Laurentia y partes de Gondwana de latitudes altas a latitudes bajas. A este acontecimiento habrían seguido transgresiones marinas. Las costas templadas de los continentes y el aumento de las superficies continentales sumergidas poco profundas habrían permitido la proliferación de la vida y, en consecuencia, provocado un aumento excepcional de la diversidad. Durante este periodo, que duró hasta hace 485 millones de años, se sucedieron tres faunas diferentes: la fauna de Tomot, la fauna de Chengyan y la fauna de Burgess. La fauna de Tomot se caracteriza por fósiles pequeños y muy diversos, de entre 1 y 3 milímetros de longitud. Pertenecen a las esponjas, los moluscos y otros anélidos. Presentan caparazones calcáreos, silíceos o fosfatados. Esta fauna representa una fase importante en la diversificación de los animales pluricelulares con caparazón y en la mineralización de los esqueletos. Se considera una fauna clave, aunque solo durará unos pocos millones de años. Al igual que la fauna ediacara, la fauna tomotiana goza de reconocimiento mundial. Incluye algunos organismos de aspecto moderno, pero la mayoría están formadas por diminutas cuchillas, agujas, tapones, tubos o cúpulas. Denominada fauna de conchas pequeñas por los paleontólogos, se compone principalmente de principios de conchas, pequeños fragmentos dispersos. Hoy en día no está confirmado que estos primeros fragmentos de caparazón representaran el inicio de una evolución de los animales con caparazón, o que se tratara de organismos aislados que desaparecieron muy rápidamente. La fauna de Tomot marca la aparición de un grupo de organismos pertenecientes al filo de las esponjas, los arqueociatos. Fueron los primeros bioconstructores que, en asociación con organismos microbianos calcificadores, levantaron masas orgánicas de hasta 2 metros de altura y varios metros de diámetro en el fondo marino. Estas masas son las pioneras del complejo ecosistema de arrecifes que se desarrolló unos millones de años más tarde. Los arqueociatos constan de un cáliz formado por 2 conos porosos anidados. Sus partes esqueléticas están hechas de calcita magnesiana. Son sésiles, bentónicas y filtradoras. Para alimentarse, se encuentran en hábitats con corriente y elevada turbidez para garantizar el aporte de nutrientes. Son poco adaptables y están limitadas por la temperatura, la salinidad del agua y la profundidad. La fauna de Xinjiang está representada por al menos 16 filos diferentes y unas 196 especies con un fuerte predominio, cerca del 40%, de artrópodos. Los organismos vertebrados e invertebrados están presentes en gran variedad. Estos fósiles estaban cubiertos por una capa correspondiente al fango de un mar cálido y poco profundo, lo que permitió una notable conservación de la anatomía de sus tejidos, tanto duros como blandos, así como de los elementos de sus sistemas digestivo y nervioso. Los grupos registrados son muy variados: esponjas, algas, nidarios, anélidos, numerosos bilaterios y al menos 4 grupos de vertebrados. Caecoichthys es el primer vertebrado verdadero identificado como tal. Podría clasificarse como el primer pez vertebrado, gracias a su estructura anatómica, y puede hacer frente a muchos depredadores que viven en el océano. Está formado por hueso, no por cartílago. Caecoichthys se ha adaptado y ha evolucionado. Con el tiempo, su estructura muscular se ha vuelto más capaz de controlar sus movimientos. Presas pequeñas, como gusanos. Depredador activo, es un buen nadador, aunque no bata récords de velocidad. Es compleja y diversa. Mide entre 4,3 y 7 centímetros. Su cuerpo es blando y segmentado. En la cabeza tiene 5 ojos. Posee una probóscide larga y móvil, a modo de trompa, un atributo visto exclusivamente en este animal,
que lo convierte en una criatura extraordinaria. Esta probóscide se pliega hasta su boca y tiene espinas prensiles para atrapar a sus presas. Escarba en el sedimento para encontrar su alimento. Gracias a sus lóbulos laterales puede sondear el fondo marino y desplazarse. Y gracias a su probóscide recupera su alimento de los túneles excavados por gusanos o bivalvos. La fauna de Burgess data de hace 505 millones de años. Comparada con las otras dos faunas, constituye una verdadera explosión, en el sentido literal de la palabra, ya que ve aparecer una cantidad de nuevos organismos complejos y variados. Es la fauna del Big Bang de la vida. Se descubrió en un yacimiento de las Montañas Rocosas, en Canadá. Se comprobó que es continua con la fauna de Shenyang y está en muy buen estado. Burgess fue durante mucho tiempo el único yacimiento que daba acceso a la fauna del Cámbrico. Los fósiles se hallaron en esquistos de una formación margocaliza. Durante avalanchas submarinas repentinas, los organismos quedaron sepultados bajo una corriente de lodo. Su buen estado se explica por el hecho de que el lodo arrastró consigo al fondo marino a todas las pequeñas criaturas. Los atrapaba donde no había oxígeno para descomponerlos ni depredadores que se los comieran. Los sedimentos extremadamente finos se insinuaban por todas partes, alrededor y dentro de los organismos. Los pequeños cadáveres quedaron atrapados enteros bajo un lodo que poco a poco se fue solidificando hasta convertirse en esquisto. Se formaron las montañas rocosas y las convulsiones de la tierra levantaron y arrugaron grandes partes de los sedimentos marinos. Algunas de las capas estaban aplastadas, sin dejar rastro de vida, pero una de ellas permanecería intacta. Los lugares donde se han encontrado los fósiles de esta fauna sugieren que estos animales viven en laderas de lodo acumulado al pie de una gran pared imponente colocada casi verticalmente. 120 géneros componen la fauna de Burgess, 33 de los cuales son organismos ordinarios pertenecientes a los filos actualmente conocidos y que poseen un exoesqueleto. Entre ellos hay esponjas, braquiópodos, trilobites, algas, moluscos y equinodermos. También se registran 87 géneros de organismos de cuerpo blando. Esta fauna es muy original. Algunos organismos no se encontrarán en épocas geológicas futuras, solo marcarán la fauna de Burgess. En aquella época, existían 24 tipos básicos de organización en los artrópodos y solo 4 de ellos sobrevivieron. Los artrópodos tienen un cuerpo segmentado con patas o apéndices. Esta división en segmentos aparece ya en la vida embrionaria. Un caparazón rígido constituye su exoesqueleto, que en la mayoría de los casos está hecho de quitina. Mediante la muda, cambian regularmente su exoesqueleto externo, lo que les permite aumentar de tamaño, adquirir nuevos órganos o incluso cambiar de forma. Los artrópodos son un grupo distribuido por todo el mundo que puede adaptarse a los distintos tipos de medio que le rodea. Varias especies de artrópodos evolucionaron hace 500 millones de años. Brachiocaris es un género de artrópodos con una concha bivalva que oculta 2/3 de su cuerpo. Mide entre 8 y 9 centímetros de largo y tiene un tronco muy segmentado, con al menos 40 segmentos anulares. Este animal tiene un par de pequeñas antenas y un par de apéndices con garras. Es un nadador activo y utiliza sus apéndices para llevarse la comida a la boca. Marrella es una especie de artrópodo que pertenece a una fauna de cuerpo blando. Tiene un escudo cefálico y un cuerpo formado por unos 20 segmentos. 2 pares de apéndices unirrámeos adornan su cabeza. Su escudo cefálico tiene forma de herradura y está adornado con 2 tipos de cuernos, prolongaciones curvas que recorren la mayor parte de su longitud. El resto del cuerpo de la marrella es delgado.
Esta especie es capaz de ondular su cuerpo en todas direcciones. Los trilobites se encuentran entre los artrópodos más conocidos. Por término medio miden entre 2 y 7 centímetros, pero algunos ejemplares llegaron a medir hasta 70 centímetros. Se encuentran en abundancia en los fondos marinos y se cuentan entre los más diversos. Hasta la fecha se han detallado casi 19.000 especies. Su anatomía específica sitúa a los trilobites en un grupo muy especial. Su trilobación es realmente inusual. Tienen un lóbulo medio y 2 lóbulos laterales que están protegidos por un exoesqueleto. Los trilobites solo viven en el agua, y más concretamente, sobre o en el sustrato que constituye el fondo marino. Sin embargo, algunas formas de trilobites son pelágicas, es decir, viven y se mueven en una masa de agua. Para ello, se modifica su exoesqueleto para que el cuerpo tenga más estabilidad y también tienen mejor vista. Los trilobites viven en grupos. Se alimentan de gusanos y otros invertebrados bentónicos. La Sydneya mide entre 5 y 13 centímetros de largo. Su estructura es poco habitual. Su cabeza solo tiene un par de ojos y un par de antenas, pero son las primeras criaturas de nuestro planeta con ojos avanzados. En sus llamados ojos compuestos, cada faceta tiene su lente cristalina de calcita orientada para percibir la máxima cantidad de luz posible. Un solo ojo contiene 15.000 elementos. Los trilobites tienen un campo de visión casi hemisférico. Sus segmentos torácicos tienen un par de fuertes apéndices. Este animal carnívoro camina por el fondo marino en busca de alimento, principalmente pequeños trilobites e hilitos. Los trilobites se extenderán por el océano y se dividirán en un gran número de especies. Dentro del filo de los anélidos, un animal destaca por su inusual estructura, Alucigenia. Con un cuerpo largo y delgado parecido al de un gusano, el animal tiene 7 pares de tentáculos que terminan en pinzas por un lado y espinas unidas por el otro. Se desplaza sobre sus tentáculos y sus espinas están erectas en el lomo. Los 3 pares de finos tentáculos de su cabeza le sirven para clasificar su comida y orientarse como antenas. Las esponjas también adornaban los fondos marinos del Cámbrico. Estos animales tienen un sistema acuífero que permite la circulación del agua. Las esponjas tienen 2 capas de células, el pinacodermo en el exterior y el choanodermo en el interior. En medio de las 2 capas, las células móviles circulan en una matriz celular compuesta principalmente de colágeno. Las esponjas se adaptan a las aguas dulces o marinas. Pueden vivir a profundidades de hasta 5.000 metros. Son grandes consumidores de bacterias, restos orgánicos y algas. Se alimentan filtrando el agua. El agua, llena de partículas, entra por los poros de la esponja. Las partículas gruesas se absorben, las orgánicas se digieren y las inorgánicas se rechazan a través de los poros. Las esponjas son muy fuertes. Aunque se aplasten o se arranquen, sus células se reensamblan y se regeneran. También son resistentes a los cambios de acidez y sobreviven en climas más cálidos y cuando los océanos se acidifican. Los equinodermos son un grupo muy diverso de animales marinos de simetría central y forma estrellada, conocidos como pentarradiales. Tienen un esqueleto formado por placas óseas y un sistema acuático, como las esponjas. Para funcionar, el cuerpo de los equinodermos utiliza principios hidrostáticos. Sus pies son como pequeñas extensiones con ventosas que se mantienen infladas por la presión del agua. El circuito de agua necesario para el funcionamiento de este sistema es independiente.
El agua entra por un orificio en un anillo alrededor de la boca y se propaga por todo el cuerpo a través de canales internos. Una de las especies más comunes de equinodermos es el lirio de mar. En forma de tallo floral, el lirio de mar tiene un cuerpo dividido en 3 partes. Un sistema radicular con púas que le permite fijarse al fondo marino. Un tallo que puede llegar a medir 1,5 metros de largo, con una base más rígida que la parte superior. Y un cáliz que cubre los órganos vitales y está rematado por una docena de brazos móviles de aspecto plumoso. Para alimentarse, el lirio de mar extiende sus brazos y captura partículas planctónicas. El lirio de mar está a salvo de los depredadores porque la mayor parte de su cuerpo está calcificado. Es capaz de regenerarse. Vive en aguas poco profundas, adherida a fondos duros, como grupos de conchas. Los últimos animales de la fauna de Burgess de los que hablaremos son los braquiópodos. Están presentes en gran número y de formas muy diversas. Su caparazón se compone de 2 válvulas, una ventral y otra dorsal. En su interior hay un esqueleto braquial del que se extienden filamentos que capturan el plancton y lo llevan a la boca. Los braquiópodos viven adheridos a su sustrato. En la actualidad existen 12.000 especies de braquiópodos, entre ellas la linguleya. Enterrada en la arena y el fango de los estuarios, esta especie parece un largo gusano con 2 válvulas córneas en un extremo. Su estructura es compleja. Sus tentáculos están cubiertos de cilios vibrantes que provocan corrientes de agua. Estos cilios recorren las partículas de alimentos que son transportadas a la boca. Los tentáculos tienen otra función importante. Absorben oxígeno y actúan como branquias para que el animal pueda respirar. Las válvulas protegen los tejidos y concentran las corrientes de agua. Durante los siguientes 100 millones de años aproximadamente, los braquiópodos mejoraron considerablemente sus válvulas. Todos estos elementos del ecosistema conviven y se equilibran mutuamente, pero los acontecimientos futuros perturbarán su pacífica vida. Hace ahora 485 millones de años, y la vida está a punto de surgir. La zona que rodea un volcán después de una erupción es una de las tierras más áridas. Las coladas de lava negra que antes rodaban por los flancos ahora están heladas. El vapor vuela entre los bloques y el azufre amarillo incrusta las bocas de las chimeneas. Más adelante, todo está tranquilo. Sin embargo, los continentes no están quietos, sino que siguen a la deriva, impulsados por las corrientes de convección del manto terrestre. La superficie continental está vacía, como un gran desierto. No hay arbustos que protejan del viento ni vegetación que alegre la superficie negra como la ceniza. Aunque la evolución de la Tierra ha permitido el desarrollo de la vida en el océano, la Tierra sigue siendo estéril. Las plantas, parecidas a los líquenes y musgos actuales, empezaron a sentarse en tierra firme. Estos primeros colonizadores llegaron a las rocas y se aferraron a todas sus irregularidades. Luego desarrollan espigas. Como el agua aún no circula por sus tejidos, se dejan secar hasta que llueve y se rehidratan por completo. Otras plantas resisten la desecación desarrollando una cutícula impermeable que reduce la pérdida de agua a través de aberturas que permiten el intercambio de gases. De momento, estas plantas no tienen hojas, están tumbadas o erguidas. Colonizan el medio aéreo y mineral en abundancia y proporcionan a los microorganismos una materia prima que dará lugar a la formación de los primeros suelos vegetales. Una gran variedad de organismos pueden ahora probar suerte en estas nuevas condiciones. Esta conquista de un nuevo entorno es solo el principio de una amplia colonización que cambiará radicalmente el aspecto de la Tierra. Pero nuestro viaje termina aquí por hoy.
¿Sientes curiosidad por saber cómo era la Tierra hace 400 millones de años en adelante? Nos vemos en el próximo vídeo.